Vamos a estar en comunicación con Óscar Amigos, y es diputado por Canelones del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio del Uruguay. A él estamos dando las buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Hola Andrés, espero que me escuches bien. Bueno, el saludo para ti y para toda la audiencia ahí cruzando el charco, el abrazo fraterno. Ahí está, perfecto, te estamos escuchando. Bueno, Óscar, antes de meternos en el tema, digamos, de coyuntura, hay un tema particular que atravesó la semana pasada Uruguay, y que tiene que ver con la elección de, en este caso, de quienes van a integrar la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Esto se define por la Asamblea General, y contanos ¿por qué se vive esta situación particular de elección? ¿Por qué aparece como controvertida? ¿Qué es lo que hay que separar, digamos, y tratar de entender cuál es la situación que nos lleva a lo que se está viviendo para la elección de la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuánto hace que se elige? O sea, si es la primera vez que pasa algo de estas características. Contanos un poco cómo es esa situación en cuanto a la elección de quienes van a dirigir la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, bueno, tú sabes que la Institución Nacional de Derechos Humanos es una organización que es un organismo de contralor al Estado y al gobierno. Es una organización independiente según lo establecido por los principios de París, que de alguna manera son los principios cardinales bajo los cuales se fundan las instituciones de derechos humanos en todo el mundo. Los principios de París hablan de independencia, de autonomía, de pluralidad, de generar los recursos apropiados para que la institución funcione, y ya vamos por la tercera elección. En este caso, lo distinto, lo diferente, es el criterio que el gobierno de alguna manera pretende imponer en esta elección, ¿verdad? Para ser independiente, para tener para hacer uso de esa situación de contralor, evidentemente la elección de las autoridades del Consejo tiene que ser lo más amplio posible, y nosotros en las elecciones pasadas el criterio mayoritario era que los postulantes, los candidatos que después conformaban el Consejo Directivo de la institución fueran representantes, fueran elegidos por los postulados, candidateados por las organizaciones sociales de derechos humanos que están unidas a la institución por la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Anual, que allí hay como una especie de rendición de cuentas, intercambio general en esa asamblea tan importante, y las instituciones que se inscriben allí después pueden participar en la elección de la institución enviando a sus postulantes. Esto, con ese criterio mayoritario, se habían conformado los consejos anteriores, es decir, tenían un aval muy importante de la sociedad organizada quienes ingresaban al Consejo Directivo. En esta oportunidad es al contrario, quienes aparentemente por el lado del gobierno, que ustedes saben, los votos ahora, la forma de aprobarlo es, tuvimos una Asamblea General, se conformó la Asamblea General, la ley establece que en ese primer llamado se necesitan 2/3 de la Asamblea General para aprobar los candidatos. Esto implica un número muy importante y un acuerdo que no se dio en los hechos, y ahora pasamos a una segunda instancia donde por mayoría absoluta, es decir, el 50+1 de los votos, se puede aprobar el Consejo Definitivo. El gobierno tiene ese quórum, digamos, puede contar en esta segunda instancia con este quórum, y entonces la preocupación que tenemos que mayoritariamente el Consejo se pueda integrar por postulantes, por candidatos que son avalados solamente por legisladores, en este caso legisladores del gobierno que presentaron postulantes, y a partir de allí, en un número importante, son 11 postulantes los que el gobierno generó a partir de las candidaturas por parte de los legisladores, y entonces podríamos tener eventualmente una Institución Nacional de Derechos Humanos
con un consejo directivo íntegramente conformado por candidatos de legisladores del gobierno, de la coalición de gobierno, lo que sería una conformación político-partidaria, y entonces estaría prácticamente que anulando, primero, la independencia que tiene que tener la institución, que lo establece la ley, y por otro lado, el contralor, o sea, el gobierno se controla a sí mismo, ¿no? Porque si tenemos cinco integrantes del Consejo Directivo que fueron avalados, fueron propiciados por sus bancadas de gobierno, entonces el gobierno se controla a sí mismo y la institución nacional pierde su razón de ser, o una de sus razones de ser. Nosotros entendemos que esto es preocupante y es peligroso, además. La política de derechos humanos, la construcción de derechos humanos que ha hecho el Uruguay, que es muy importante y no le pertenece a ningún partido, además es una construcción nacional, tanto como lo es en la Argentina, más allá de quienes han luchado, evidentemente, históricamente, también desde la sociedad organizada. Nosotros entendemos que nos pertenece a todos y a todas las uruguayas. Es un bien nacional. Si nosotros lo establecemos a partir de un criterio político partidario, en realidad estamos torciendo toda esa construcción que hemos hecho. Y la intención es justamente defender la política de derechos humanos, la construcción de la agenda de derechos humanos que hemos establecido, que en definitiva es también un paraguas más donde nos defendemos todos. Así que bueno, esa es la preocupación central que está viniendo por acá. Está siendo muy discutido, las organizaciones sociales han tomado una postura clara en defensa del criterio que se entiende es el correcto. Y el Frente Amplio, tú sabes que solo en la Asamblea General y el criterio que utiliza es solo votar a aquellos representantes que vienen avalados por las organizaciones sociales, y de esa manera lo hemos hecho en esta primera instancia. Que es el espíritu de la ley. Exactamente, exactamente. Te pregunto, vivimos situaciones, o sea, hubo situaciones en las cuales incluso se llamó a, bueno, la eliminación directamente de la institución. Esta situación es una situación político-ideológica, es en el marco de la rendición de cuentas, digamos, distracción, ¿cómo se puede entender por parte, digamos, del oficialismo esta situación? ¿Se puede hacer una lectura? Bueno, a lo que tú te referís, ahora hace pocos días salió un editorial del diario El País, que ustedes saben, es un diario que está muy vinculado al Partido Nacional. Y allí, en ese editorial, se establecía en su desarrollo que quizá era mejor la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque ellos entendían que, ellos señalan que es un comité de base, lo cual es muy peligroso, ¿no? Como hablábamos. Porque la política de derechos humanos y la protección de nuestra gente, del ciudadano y la ciudadana uruguaya, no es para los frenteamplistas o los que están cercanos a las organizaciones sociales. Le pertenece, como decíamos, a toda la sociedad. Y realmente a nosotros nos parece que es muy peligroso pensar de esa manera, porque además tiene que ver con la calidad de la democracia. No una democracia abstracta, sino esa democracia que llega al individuo, al trabajador, a la trabajadora, aquel que recorre el país, que no tiene privilegios. Y a ese es el que hay que defender. Y la institución de buena manera, esa es la intención final de la institución, ¿no? Proteger también la agenda, la construcción de derechos humanos, esa convención que hace que podamos acceder o tratar de acceder a una vida digna, que en definitiva de eso se tratan los derechos humanos, que sea coartada, digamos, que sea eliminada o que sea reducida. Yo creo que hay algún tinte ideológico, sí, me parece que sí, y que también porque también hay un menosprecio a la capacidad de la sociedad organizada de resolver, de decidir cosas, ¿no? De las organizaciones sociales, de esa forma de democracia que nosotros entendemos que es la correcta, digamos, que es la que impulsamos, que más allá de la representación parlamentaria que puedan tener los partidos políticos, que evidentemente hay que tenerla, hay otras formas de democracia participativa que nosotros queremos acentuar, que queremos reafirmar. Y la institución, de alguna manera, se trata de eso, es una especie de ombudsman desarrollado, o sea, un defensor del pueblo, que establece determinados criterios y se
se expresa sobre determinadas situaciones mediante recomendaciones, mediante resoluciones de lo que pasa en la sociedad. Y controla el gobierno. ¿A quién va a controlar? Controla al Estado, controla al gobierno. También lo ha controlado durante la época del Frente Amplio, ha generado resoluciones que eran de alguna manera cuestionadoras de las políticas del Frente Amplio. También ocurrió eso. Pero está allí, es su rol, es para eso, y da garantía. Si no fuera así, no daría garantías. Entonces, a nosotros nos parece muy importante, y esto que yo te decía, da la impresión que el gobierno, da la impresión, no, es muy claro que en otras áreas de la vida en la sociedad el gobierno intenta reducir el rol o el desarrollo de las opiniones de aquellos que se juntan en una especie, en cualquier colectivo, en cualquier organización social. Da la impresión que le tiene miedo a la sociedad organizada, al gobierno. De alguna manera ya lo habíamos vivido en la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, que generaba algunos mecanismos que limitaban el derecho a reunión, esto lo decimos nosotros, ¿no? El derecho a la participación. Y en la Institución Nacional de Derechos Humanos, la conformación de la ley está jalonada justamente por la participación social. Allí se generó un grupo de trabajo cuando se empezó a establecer el proyecto de ley y las organizaciones sociales participaron en la conformación de la ley, del proyecto que al final, en definitiva, se terminó transformando en legislación por parte, en ese tiempo, del periodo del gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Pero estuvo desde el origen, desde su cerno, tiene allí incluida la participación social. También lo tiene en la asamblea que yo te decía, en la asamblea anual que la institución genera, también en la participación en la posibilidad de generar candidaturas, postulantes de las organizaciones sociales. O sea que está establecido en la ley, está amparado por los principios de París, por los convenios internacionales que ha firmado el Uruguay. O sea, ese concepto democrático me parece que da la impresión que el gobierno no lo lleva, le molesta y solo admite aquello que tiene que ver con la representación parlamentaria, un concepto de democracia bastante restrictivo. Ahí está, clarísimo. Estamos charlando con Óscar Amigo, es diputado por el Frente Amplio, por el departamento de Canelones. Óscar, te llevo precisamente a lo que tiene que ver con la bancada ahí del Frente Amplio de Canelones particularmente, y cómo se trabaja, digo, en esta particularidad de necesidades que tiene el departamento vinculado a la política nacional y en el caso de Canelones, una política departamental de alguna manera más racional en cuanto a las necesidades de las grandes mayorías. ¿Cómo se complementa eso y si de alguna manera se van logrando cosas o se hace muy difícil lograr cosas para un departamento a priori bastante o intentar siendo golpeado por parte del gobierno nacional con algunos hechos muy puntuales? Por ejemplo, recuerdo lo del fideicomiso, intentar que no se apruebe un fideicomiso, el retraso en la partida de las vacunas para el COVID-19. Digo, hay como decisiones del Poder Ejecutivo que afectaron, digamos, sensiblemente al departamento, gobernado por un frente amplista como Yamandu Orsi. Digo, ¿se van logrando cosas desde el Parlamento en cuanto a las necesidades que tiene hoy Canelones? Sí, en principio, ustedes saben, Canelones es el segundo departamento del país en población. Nosotros el año que viene seguramente vamos a tener un censo y es importante para nosotros porque Canelones ha crecido mucho. Parte de la población de Montevideo se ha desplazado durante estos últimos lustros, décadas hacia Canelones y queremos saber cuántos somos porque el aumento ha sido muy importante. Y tenemos dificultades, creo que tenemos dificultades a nivel social como tiene todo el país. En Canelones en este momento hay de 85 a 90 ollas populares, unos también 80, entre 70 y 80 merenderos. El número es un poco irregular porque según la organización, esto tiene que ver con la solidaridad organizada, con las condiciones de cada olla, de cada merendero,
y hay veces que va variando, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay un número muy importante de ollas populares y merenderos que tiene que ver con una condición que salta a la vista, ¿verdad? De la precariedad con la que parte de la población de nuestra gente está viviendo. Hay problemas de alimentación, o ahora que hablábamos de derechos humanos, vaya así, el tema de la alimentación es un tema fundamental para nosotros, y cuando eso falla es porque fallan muchísimas cosas, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad, en este caso del gobierno, justamente de generar las políticas sociales que sean necesarias por derecho de la población para subsanar esas cosas, para subsanar esas limitaciones cuando desgraciadamente el vecino, nuestros vecinos y vecinas, no tienen para alimentarse por sí mismos y necesitan ir a una olla popular. Eso es parte de la realidad del departamento de Canelones. Tiene que ver evidentemente con las políticas económicas que estamos atravesando y la realidad social. La pandemia también aceleró de alguna manera estas situaciones al dejar mucha gente sin trabajo. Tenemos una situación de pobreza que aumentó. Ustedes saben que entre el 2020 ya había 100.000 pobres más en el Uruguay. Esto bajó en algo en el 2021, pero continuamos con una pobreza por arriba de lo que era el año 2019. Esto de que estábamos comentando de las ollas populares de alguna manera lo expresa. Tenemos una situación de precariedad en el trabajo, es decir, las condiciones de trabajo no son las mejores. Hay trabajo que se otorga por debajo con la flexibilización de alguna manera que ocurre con la ley de negociación colectiva, con los derechos de los trabajadores, entonces aparece el trabajo precario. Eso implica sueldos magros, dificultades de todo tipo. Entonces eso también hace a la situación social que estamos atravesando, que tiene que ver con ese factor de desarrollo que nosotros aspiramos para que sea para todos y todas, ¿verdad? Un desarrollo igualitario, un desarrollo con equidad. Eso no está ocurriendo. Creo que es parte de esta realidad y de lo que las políticas del gobierno generan. Y déjame decirte una cosa más. Creo que lo otro que impacta mucho es la concentración de la riqueza, el aumento de la desigualdad, ¿verdad? Uh-huh. Quienes tienen más recursos, quienes son más ricos en este país, que les ha ido muy bien en estos dos o tres últimos años, sobre todo con el sector agroexportador, que le ha ido muy bien con los precios internacionales que estamos llegando ahora de nuestros productos, y por otra parte nuestra gente que cayó en la pobreza cada vez le cuesta más remar esa situación por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces hay una situación de desigualdad en aumento. También es parte de nuestra realidad y nos duele decirlo. Y después, bueno, sí, tenemos un gobierno departamental y 30 municipios en el departamento de Canelones están totalmente municipalizados, y en buena medida ha sido el gobierno departamental y los municipios los que han tenido que encargarse de las políticas sociales, o tanto como han podido, para llevar algunos recursos a las ollas populares, para llevar alivio a la gente en situación de calle, que ha aumentado mucho también. Bueno, eso es parte de lo que se han tenido que encargar estos gobiernos en este periodo, porque el Estado Nacional se ha retirado en buena medida del territorio. Y eso, Oscar, eso lo palpa la gente, digamos, digamos, la diferencia de cómo gobierna el Frente Amplio desde lo departamental a la coalición desde lo nacional. Y bueno, es un tema de percepción. Creo que acá tiene que ver lo que le está pasando a la gente todos los días, que allí hay una contradicción muy clara. El salario se ha reducido en los 2 últimos años, el salario real se ha reducido, la canasta familiar, es decir, lo que todos compramos todos los días para alimentarnos, ha crecido mucho en los precios, ¿no? La carestía en el Uruguay se nota, y se nota mucho. Ya hablábamos del tema del aumento de la pobreza y la desigualdad, es decir, hay parámetros que están haciendo cada vez la vida más difícil. Pero por otro lado, también creo que también incide cómo nos comunicamos y por dónde establecemos la comunicación, por dónde nos llega, digamos, un relato, un planteo que tenga que ver con cómo está funcionando el gobierno. Y aquí es muy fuerte también, seguramente como es en toda América Latina, me atrevo a decir, en que los sectores de poder tienen a su cargo o tienen a su lado las posibilidades de comunicación para que ese relato se construya, ¿verdad? Creo que
es parte de lo que del compromiso que tiene que tener la sociedad organizada y la sociedad en general para salir a buscar respuestas en esto, ¿no? No estamos diciendo que nosotros tengamos la verdad revelada, simplemente que la realidad está pegando y pegando duro. Y yo creo que es parte de la conciencia que tenemos que tener los ciudadanos, los vecinos y vecinas, en nuestra responsabilidad para saber realmente por dónde viene la mano. Ya no enterarnos y creerle a lo que dice la caja boba, sino mirarnos un poco más al espejo de lo que nosotros estamos pasando, lo que cada uno, los trabajadores y trabajadoras. Ahí hay mucho por discutir, ¿no? Esa cosa de el nivel de conciencia que tenemos para darnos cuenta de lo que está pasando. Y bueno, estas cosas también ocurren aquí en el Uruguay, aquí en Canelones. Creo que chocan ese intento de relato tan poderoso que viene de algunos lugares de poder y la realidad que nos toca vivir todos los días, que se va haciendo cada vez más manifiesta. Tiene que ver también con nuestras posibilidades de movilización y de hablarnos entre nosotros. Te lo hago un poco extenso, pero también creo que nos hemos metido o se han metido muy para adentro, ¿no? Esa cosa de la puerta de mi casa para adentro, no converso, no sociabilizo, no me junto con el vecino y en definitiva no comparto lo que me está pasando solo a través de los medios. Creo que eso también ocurre y es una falencia también que tenemos en la sociedad actual. Ahí está. Bueno, precisamente, de alguna manera, nos queda poco tiempo, pero digo, quería aprovechar, porque me das pie para, digamos, el posicionamiento de la fuerza política Frente Amplio ante esto, digamos, y esta posibilidad de, por ejemplo, el FAT escucha. No sé si has tenido la posibilidad de participar o vas a participar. Digo, me parece que es un posicionamiento, digo, ¿no? Como fuerza política, aparte central de lo que es en el Uruguay, hoy el Frente Amplio, esta propuesta de el FAT escucha, de alguna manera, pone en situación, digamos, esto que vos venís manifestando, con la responsabilidad precisamente frente a eso, ¿no? A no solamente decir lo que hay que hacer, sino a escuchar las necesidades. Sí, si tenemos poco tiempo, claro, ustedes saben que el Frente Amplio vino procesando una discusión interna que, entre otras cosas, hizo una autocrítica sobre las razones por las que ya no está en el gobierno, por las que la gente en forma mayoritaria, más allá de que fue escaso el margen, decidió que otras fuerzas políticas asumieran el gobierno, y esto es parte de lo que justamente tiene que ver con ese proceso de autocrítica, ¿no? De volver a la base o a la raíz que el Frente Amplio, como fuerza política de izquierda, tiene que haber hecho durante toda su vida, que es estar al lado de la gente. De alguna manera lo que hemos sacado como conclusión es que cuando estuvimos en el gobierno nos alejamos de la gente en su visión, en su vida cotidiana, en sus expresiones de todos los días, y esto es una vuelta a la raíz, si se quiere, al origen, de volver a escuchar, en este caso, asumiendo una posición modesta, de humildad, porque asumiendo que no tenemos la verdad revelada, que no tenemos todas las respuestas, que lo que nos pasó fue por algo, y bueno, volvemos a la gente y a escuchar. La experiencia es brutal en todo sentido. Yo estuve, déjame decirte que estuve en una casa, en una vivienda recuperada por un grupo de vecinas en un barrio de asentamientos, en un barrio de asentamientos irregulares, como le decimos acá, a la gente que se hace su casilla, su vivienda de forma muy humilde y en alguna medida también ocupa un terreno. Bueno, tiene una serie de dificultades, era un barrio que estaba construido básicamente de esa manera y esta vecina tomaron una vivienda que estaba en desuso y ocupada por gente vinculada al narcotráfico, la recuperaron y generaron un centro comunitario allí con todas las dificultades del mundo, pero generando una instancia para juntarse con la gente, para entre todos reconocer sus problemas, y allí fue el FAT escucha, ¿no? A mí me parece bien interesante y creo que le pegamos el clavo ahí, como fuimos a un club social casi histórico acá, el Club Social y Deportivo Paso de la Arena, el Centro Social y Deportivo Paso de la Arena, que tiene como 70 años ya, y nos reunimos con la comisión directiva, nos reunimos con la directiva también de una biblioteca popular,
pero nos hemos reunido con todo el espectro social que tiene, creo, el Uruguay, lo vamos a seguir haciendo y es parte de esta instancia que estamos atravesando ahora. De dejar el Frente Amplio de cara a la gente, a buscar todas las expresiones de la sociedad y a recibir los palos que también tengamos que recibir, tanto como las otras, ¿no? Como las rosas, si se quiere, en lo bueno y lo malo que ocurrió cuando éramos gobierno. Pero es una instancia muy interesante y seguramente tendremos que seguir en ese camino, también vinculándonos para el intercambio, para la discusión, para la construcción de un programa, para los cambios. Creo que vamos por el camino, a mí me parece que correcto. Ahí está. Es que las rosas vienen con espina, Oscar. Exactamente. Te agradecemos mucho la participación y no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a encontrar y como le decimos a muchos amigos y compañeros, si en algún momento cruzás el charco, un sábado por la tarde, más que invitado acá al estudio de Radiográfica para seguir compartiendo las reflexiones y opiniones sobre el país, sobre Uruguay, de cara a la región y con mirada de largo plazo. Bueno, les agradezco mucho. Tenemos en cuenta siempre esa parte de nuestra gente, de nuestro pueblo que no está en nuestras fronteras, que está un poco más allá, pero que son parte de este pueblo y así lo consideramos y así lo vamos a considerar siempre junto en ese marco que tiene también un poco más ese concepto de patria grande que también acunamos, de que el viejo hace 200 años pensó una patria un poco más grande de la que al final terminamos teniendo y a la que seguimos añorando. Así que desde acá el abrazo grande para ustedes. Ahí estaba pasado Oscar Amigo, diputado por el Movimiento de Participación Popular, por el Frente Amplio del Uruguay, por el departamento de Canelones, sobre la coyuntura del Uruguay. Ahora nos vamos a la tanda y después continuamos con más de Fogón en Fogón.